Los docentes son víctimas de las circunstancias institucionales e historias en que se ejerce el poder. Los docentes tienen poca conciencia del papel que desempeñan las relaciones de poder que se ejercen en la escuela primaria, donde hay prácticas que son críticas y emancipadoras y son actos ejemplares de resistencia. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE de México tiene 1,5 millones de afiliados, dicen que es el sindicato más grande de América Latina. Cuenta con 1 o 2 secciones sindicales en cada estado de la República y estas a la vez tienen delegaciones de zona o de escuela. Aglutina a profesores, técnicos, manuales y administrativos. Fue fundado en 1943 por líderes gobiernistas y desde entonces no ha dejado de estar al servicio de cada gobierno seccional en turno. Sus máximos líderes nacionales y estatales, desde los años de su fundación, han recibido del gobierno diputaciones, senadurías, presidencias municipales y otros cargos. A cambio de ello, los líderes han puesto a la masa magisterial a servicio del gobierno en turno. Desde siempre hubo movimientos de oposición, pero casi nada ha podido hacer para cambiar las cosas. En México, gobiernos y dirigencia sindical han degradado a la educación nacional. Aunque la educación pública nació a principios de los 20 para liberar al pueblo de la explotación y de la ignorancia a que estaba sometido por hacendados, empresarios y curas, la degeneración de los gobiernos y de los líderes sindicales la obligó a desvirtuar su rumbo. Los sindicatos son instrumento de lucha y defensa de los trabajadores, pero cuando sus dirigentes los someten a los intereses del gobierno y de las empresas se convierten en un aparato de dominación. El sindicalismo debe ser independiente, participativo y democrático, pero cuando es controlado por una burocracia sindical y política reaccionaria que solo busca poder, dinero y beneficios personales, debe ser combatido con fuerza por los trabajadores. En educación ha sido el caso. En marzo de 2004, Esther Gordillo Morales, cuando era diputada federal con licencia, fue electa como presidenta ejecutiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE, nuevo cargo que fue creado con la modificación de estatutos en el Congreso Extraordinario. La elección de la ex coordinadora de la bancada priista del Congreso Federal como presidenta ejecutiva del SNTE, se realizó mediante el procedimiento de votación de la planilla única, que obtuvo 2.785 votos a favor, de un total de 2.850 sufragios emitidos por los delegados de 58 secciones de los diferentes estados del país. Esto demuestra que el liderismo espurio del SNTE es una terrible maquinaria difícil de romper porque cuenta con el apoyo del gobierno, los empresarios y toda una ideología burguesa metida hasta los huesos del magisterio. El 95% de los profesores, técnicos, administrativos y manuales de cada escuela de México y afiliado del SNTE, con excepción de los de educación superior, estudió en instituciones públicas. Solamente una minoría, los privilegiados, obtuvo sus grados en los colegios privados que pudo pagar. Casi todos los miembros de ese sindicato nacieron con la ideología del nacionalismo mexicano, la educación gratuita, laica y popular, la comunidad rural. Votaron abrumadoramente por el PRI y sus gobiernos. Hoy esos mismos trabajadores de la educación, por medio de los líderes de su sindicato, se han aliado al gobierno panista que históricamente los ha combatido y despreciado. La única explicación es la ignorancia y el oportunismo de los líderes de los mismos trabajadores. Pero debe decirse que otros sindicatos han hecho lo mismo. La líder Gordillo ha demostrado que no es tonta ni boba, al contrario, posee una enorme habilidad para seguir controlando al 80% del SNTE. El otro 20% es controlado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación TE, que a pesar de sus valerosas batallas, ha quedado estancada. El SNTE recibe decenas de millones de pesos en cuotas sindicales que, sumados a los otros millones que recibe del gobierno, se convierten en un gigantesco capital que le sirve para corromper a líderes, trabajadores, medios de información, etc. La líder Esther Gordillo cuenta con el aparato sindical más poderoso del país, por eso se ha burlado del PRI, ha creado otro partido, ha dividido a la FSE, controla gobiernos, medios de información y a intelectuales. Por de pronto lleva dirigiendo al SNTE desde abril de 1989. A los trabajadores de la educación. A los opositores a Elba Esther Gordillo Morales. Al pueblo de Jalisco y de México. Por encima de las costosas campañas políticas, la compra de votos, el engaño y la coacción, en México la opinión con más fuerza en las elecciones del 5 de julio fue el abstencionismo y el voto nulo. El pueblo no cree en el sistema de partidos, no cree en la oligarquía que gobierna este país, ni respalda a la clase política y empresarial que dicta lo que debe hacerse en contra de los trabajadores y sus familias. Los escuálidos resultados electorales confirman que el PAN y el PRI tienen un solo proyecto político, económico y social.
Que los turnos en el poder obedecen a una lógica de equilibrio, sometimiento y control en la que toman parte los partidos políticos que les siguen el juego, en lugar de crear e impulsar la destrucción del modelo socioeconómico neoliberal imperante y el germen de una nueva sociedad. Los resultados electorales que hasta el momento se conocen en Jalisco señalan que Elba Ester Gordillo Morales, con su panal regresa con fuerza al lado del PRI. Tal como lo advertimos desde el pasado mes de febrero, esto fortalecerá el charrismo sindical en las secciones 16 y 47 del SNT, instancias desde donde se utilizó sin recato la estructura y los recursos de los sindicalizados para empujar a los candidatos del PRIANAL a las 20 diputaciones locales y las 125 presidencias municipales.